Nadie habla de lo que ocurre realmente entre el despegue y el destino. El mundo entero observa cuando un cohete abandona la Tierra envuelto en fuego. Pero el viaje en sí, ese trayecto silencioso de meses o años por el vacío, se da por hecho. Como si el espacio fuera una autopista y cruzarlo fuera lo más simple de toda la operación. La sonda Lucy de la NASA demostró que ese supuesto es peligroso, porque apenas unas horas después de separarse del cohete, antes de que nadie hubiera celebrado el lanzamiento del todo, Lucy ya enfrentaba una crisis silenciosa que tenía el potencial de terminar la misión antes de que comenzara de verdad. Y lo más desconcertante de todo era que el equipo en tierra no tenía ojos para verla. Los asteroides troyanos llevan miles de millones de años en el mismo lugar, atrapados en dos enjambres estables que siguen a Júpiter en su órbita alrededor del Sol. Uno delante del planeta, otro detrás, quietos, congelados, casi sin cambios desde que el sistema solar tomó su forma actual. Son exactamente eso, una cápsula del tiempo a escala planetaria, preservada por la gravedad del gigante gaseoso que los retiene como pastor. Hoy conocemos cerca de 4.600 de estos objetos, la gran mayoría identificados apenas en las últimas 2 décadas. Y hasta que llegó Lucy, ninguna misión había planeado visitar más de uno. Lucy fue diseñada para visitar 7 en un único trayecto, aprovechando una trayectoria en forma de 8 que usa la gravedad terrestre como impulso en distintos momentos del recorrido. 7 fósiles del sistema solar primitivo. Un único viaje. Una única oportunidad que no se repetiría en décadas. Pero para que ese viaje fuera posible, Lucy necesitaba resolver un problema de física muy concreto. A 740 millones de kilómetros del Sol, la energía solar disponible es una fracción mínima de lo que recibe la Tierra. Para captar suficiente luz y convertirla en electricidad, los paneles solares de Lucy debían ser enormes, 7,3 metros de diámetro cada uno, 2 discos gigantes que en conjunto cubrían una superficie mayor que la de un apartamento. El problema es que esos paneles no podían viajar extendidos dentro del cohete. Fueron plegados en capas durante el lanzamiento. Y una vez en el espacio, un sistema de cuerdas y motores debía jalarlos hasta abrirlos por completo y engancharlos en posición. Era un mecanismo probado en tierra centenares de veces. En el espacio real, con temperaturas extremas y las vibraciones del despegue, una de esas cuerdas se enredó, y el segundo panel quedó a medio camino. Los datos llegaron a Tierra con la frialdad de un número en una pantalla. El panel no había confirmado el enganche. Lo que ese número significaba era devastador. Sin ese panel completamente abierto y fijo, Lucy no tendría energía suficiente para ejecutar las maniobras más exigentes de su trayectoria. Y si intentaban forzarlo, sin saber exactamente qué había fallado, podían romperlo de forma irreversible. El equipo necesitaba información que la sonda no podía darles. Lucy no tenía ninguna cámara apuntando hacia sus propios paneles. Estaban ciegos frente al problema más urgente de toda la misión. La solución llegó de un lugar inesperado: la física del sonido. Si no podían ver el panel, podían escucharlo. Más precisamente, podían hacerlo vibrar y leer esas vibraciones como si fueran un idioma. Los ingenieros activaron los propulsores de Lucy en pulsos controlados, con la precisión de quien toca un instrumento de cuerda. Cada pulso generaba una vibración que recorría toda la estructura metálica de la sonda. Los sensores de a bordo registraban esas ondas, y al comparar los patrones medidos con los modelos matemáticos construidos antes del lanzamiento, el equipo pudo reconstruir con exactitud el ángulo de apertura del panel, sin verlo.
sin tocarlo. La respuesta apareció entre los datos. El panel estaba abierto entre 345 y 360 grados sobre los 360 posibles. Generaba el 90% de la energía esperada, y la cuerda enredada había sido localizada con precisión suficiente como para planear el siguiente paso. Durante los meses siguientes, el equipo ejecutó uno de los procedimientos más delicados de la historia reciente de la exploración espacial. En lugar de un único esfuerzo brusco que podía fracturar el mecanismo, diseñaron una secuencia de tirones mínimos, alternando entre el motor principal y el motor de respaldo, dejando pausas largas entre cada intento para que los componentes no se sobrecalentaran. Cada sesión movía el panel una fracción de grado. Cada resultado era analizado antes de intentar el siguiente paso. 10 meses después del lanzamiento, el panel había avanzado hasta una apertura de entre 353 y 357 grados. Técnicamente todavía sin enganchar, pero con una tensión suficiente para resistir las fuerzas de las maniobras programadas. La NASA evaluó los datos y tomó una decisión. Era suficiente para continuar. Lucy estaba lista. El 16 de octubre de 2022, la sonda regresó brevemente a la vecindad de la Tierra para robarle velocidad gravitacional y lanzarse hacia los troyanos. Durante esos minutos, sobre el hemisferio sur, Lucy brilló sobre Australia con una intensidad que superó a la Estación Espacial Internacional. Un punto de luz moviéndose en silencio por el cielo nocturno, visible sin telescopio para quienes sabían dónde mirar. 20 minutos después cruzó sobre Norteamérica, completó la maniobra y desapareció hacia el espacio profundo. Antes de alejarse, apuntó sus instrumentos hacia el continente africano y fotografió Etiopía. En ese país, en 1974, fue desenterrado el esqueleto de un homínido de más de 3 millones de años al que los paleontólogos llamaron Lucy. Ese fósil humano inspiró el nombre de la sonda, y la sonda, al fotografiar el lugar donde fue hallado, cerró un círculo que une los orígenes de nuestra especie con la búsqueda de los orígenes de nuestro sistema solar. Lo que nadie esperaba era que Lucy hiciera ciencia antes de llegar siquiera a su primer objetivo oficial. Mientras viajaba, el asteroide troyano Polymele pasó por delante de una estrella distante. Los astrónomos aprovecharon esa ocultación para calcular el tamaño del asteroide con precisión, pero la estrella parpadeó 2 veces, una antes de que Polymele la tapara por completo, otra después. Eso solo podía significar una cosa: Polymele tiene una luna, un satélite de unos 5 kilómetros de ancho que orbita a apenas 200 kilómetros de distancia, invisible hasta ese momento para cualquier telescopio en la Tierra. Lucy lo descubrió de pasada, sin haberlo buscado. Sumado a otro satélite confirmado alrededor del asteroide Eurybates, la misión pasó de 7 objetivos a 9, antes de haber visitado ninguno. En 2025, Lucy sobrevoló su primer asteroide de exploración. Los troyanos principales comienzan en 2027. Lo que encontrará entre esos objetos congelados desde los primeros días del sistema solar es todavía una incógnita, pero la historia de cómo llegó hasta ahí ya merece su propio capítulo. Una cuerda enredada, un panel a medio abrir, un equipo que diagnosticó el problema sin poder verlo y lo resolvió milímetro a milímetro durante 10 meses. El espacio no regala nada, y Lucy lo aprendió desde las primeras horas de su existencia, mucho antes de ver de cerca el primer asteroide que viajó tantos millones de kilómetros a encontrar. Si esta historia te enganchó desde el principio, suscríbete ahora a Mundos Espaciales y activa la campanita para no perderte ningún video sobre las misiones que están redefiniendo lo que sabemos del cosmos.
Deja tu like. Cada uno cuenta para que este contenido llegue a más personas. Y comparte este video con alguien que crea que la exploración espacial es solo cohetes y planetas, porque la verdad es mucho más humana y mucho más fascinante que eso. Nos vemos en el próximo mundo.